contento de verles noche tras noche en este lugar y de saber que ustedes han venido realmente a escuchar la voz de Dios. Que en esta noche el poder de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas y podamos de una manera especial escuchar la voz no de un ser humano, sino la voz de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios? Vamos entonces a abrir su palabra en esta hora. Ya se ha orado, ya se ha pedido la bendición. Vamos a entrar de lleno al tema de hoy. ¿Cómo se titula el tema de hoy? El juicio de Dios. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, vamos allí, libro de Primera de Juan, capítulo 3. Hemos venido estudiando cuál es la solución para el problema del pecado. Recuerden, Cristo no solamente vino a pagar la deuda del pecado, hermanos. La muerte de Jesús no solamente es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Su vida es igual de importante a su muerte. Por eso debemos contemplar también la vida de Jesús, pues la vida de Jesús es el modelo a seguir de todo verdadero hijo de Dios que desea entrar algún día en el cielo y que valora lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque no solamente el Cordero debía ser sin mancha, sin pecado para poder ofrecerse por nuestros pecados, sino que Él vivió esa vida perfecta. Él venció las tentaciones y dice la Biblia que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea el Señor. Y por eso el apóstol dice que debemos colocar nuestra mirada en Él. Por eso, querido amigo que nos acompañas en estas noches, cuando vengas a este lugar, no coloques la mirada ni en el pastor, ni en el anciano, ni en la hermana, ni en el hermano, por muy santos que usted los vea. Su mirada, hermano, hermana, debe estar siempre colocada y su modelo a seguir siempre debe ser Cristo Jesús. Amén. La Biblia lo certifica. Hebreos 12, ¿no? Dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y cuando vivimos como Jesús vivió, cuando imitamos a Jesús, hermanos, no nos vamos a equivocar, porque Cristo vivió una vida perfecta cumpliendo la voluntad de Dios. Ayer leíamos en el último versículo, ¿recuerda? Él dice que fue perfeccionado a través del sufrimiento. Así como usted y yo a veces tenemos que pasar por dificultades para que el Señor pueda llamarnos al arrepentimiento, o de otra manera no fijaríamos nuestra mirada en el Señor. Así el Señor, a través de sufrimientos, así a través de pruebas, fue venciendo y venciendo cada tentación hasta alcanzar la perfección en todas las áreas para ser nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir de victoria en victoria cada día. Es posible vencer el pecado así como Cristo lo venció con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Y vamos a mirar si así lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Qué dice allí? El que practica el pecado es del diablo. Por eso Dios está realizando un juicio. Y voy a explicarles ¿en qué se basa el juicio de Dios? No puedo hacerlo a detalle, porque nos quedaríamos aquí una noche de vigilia. Pero voy a tratar de resumírselo en cortas palabras para que usted logre entender en qué se basa el juicio de Dios y para qué es el juicio de Dios. El juicio de Dios se basa en 3 etapas. ¿Cuántas? 3 etapas. La primera, de la cual vamos a hablar hoy, es la que más nos debe importar.
Y ya le voy a decir por qué. Sin desmeritar las otras. Pero la primera etapa, que la llama la mensajera de Dios, el juicio investigador, es la que nos debe importar porque es la que abre la puerta para que usted y yo podamos tener gracia, misericordia y perdón. Amén. Antes de que seamos juzgados en el juicio investigador, que es la primera etapa del juicio de Dios. Primera etapa, juicio investigador. Antes de la venida del Señor se debe realizar un juicio sobre los habitantes de la tierra. Pero vamos a mirar específicamente sobre quiénes se va a realizar ese juicio. Segunda etapa, ese juicio se va a vindicar en el cielo. En otras palabras, los que salgan salvos y no reciban condenación en la primera etapa son los que van a juzgar y a vindicar que todo lo que se hizo en el juicio, en la primera etapa, en realidad fue justo, y quienes se salvaron y estarán en el cielo es porque realmente vivieron una vida para la gloria del Señor. Amén. Y quienes se perdieron, es justo que se hubiesen perdido porque no quisieron ni valoraron el amor, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y con qué fin es la segunda etapa del juicio? Con el fin de vindicar y de resaltar la justicia y el amor de Dios para los que se salvan y también para los que se queden. Finalmente se van a perder. Y la última etapa del juicio es llamada la etapa del juicio ejecutivo, que es en la que se le dará finalmente la paga al pecado y a aquellos que prefirieron amar el pecado antes que el amor de Dios. Aquellos que no quisieron separarse del pecado, entonces se cumplirán finalmente las palabras de Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado finalmente será, ¿qué, hermanos? Será la muerte. ¿Por qué? Porque despreciaron la dádiva de Dios, que es vida eterna en ¿quién? Y aquí aparece el mismo principio. Acá dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Saben? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, y usted lo puede comprobar en San Juan, capítulo 8, versículo 44, a los judíos que perseguían a Jesús, que hablaban mentiras para condenar a Jesús, para dañar la obra de Jesús, esos que decían ser el pueblo de Dios en ese momento no estaban siendo dirigidos por Dios, porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, que o pertenecemos al reino de Dios cuando hacemos la voluntad de Dios, o pertenecemos al reino de Satanás cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y este pasaje me certifica que así es. Cuando yo vivo en pecado, ¿quién me reclama como suyo? ¿Quién? El diablo. Pero cuando tú, querido amigo y amiga, decides abandonar el pecado y decides creer en Dios, decides humillarte ante el Señor, decides reconocer a Dios en tu vida, decides obedecer su voluntad, decides rendirte ante el amor de Dios, porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque es un rescate de amor. Él paga la deuda del pecado para que ya Satanás no sea nuestro dueño. Y quien acepta ese regalo pasa de ser o de pertenecer a Satanás a pertenecer a ¿quién? A Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Porque a través de la muerte de Cristo Jesús, todos, ¿cuántos? Todos nuestros pecados llegan a ser perdonados por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y
Y ya vimos cómo el pecador pasa de muerte, de condenación a vida eterna a través de las aguas del bautismo. Es el símbolo o es el pacto que el pecador hace de entrega, de muerte, de morir al pecado para vivir a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y saben qué pasa cuando una persona pasa de muerte a vida? Dice la Escritura que hay un libro en el cielo. Y ese libro, no sé si usted lo ha escuchado, dice que se llama el libro de la vida. ¿Saben por qué se llama el libro de la vida? Porque ahí están anotados todos aquellos que un día pasaron de muerte a vida al entregarle su vida ¿a quién? A Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y por eso un día los discípulos llegaron contentos porque habían echado fuera demonios. Y el Señor les dijo: no se pongan contentos por eso. Pónganse felices porque vuestros nombres permanezcan ¿en dónde? En el libro de la vida. La pregunta es: ¿por qué es tan importante el libro de la vida? Porque vean lo que dice el versículo 8, segunda parte. El que practica el pecado es del diablo. Pero gloria al Señor, porque Él no nos dejó perdidos, desamparados. Él nos creó, pero Él también viene por el rescate de la humanidad. Vino a colocar su vida en lugar de la nuestra para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el Señor. Y por eso dice aquí, por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Qué quiere el diablo para toda la humanidad? La muerte, y la muerte eterna. Cada persona, escucha lo que te voy a decir. Gracias a Dios que usted está en esta noche y se va a llevar este mensaje y este llamado, porque esto es de vida o muerte, hermanos. ¿Alguien sabe si va a poder estar mañana aquí sentado? ¿Saben cuántas personas murieron hoy? Y mañana no se pierda el tema de mañana, porque mañana vamos a hablar del fin de la gracia. ¿Cuánto es el fin de la gracia para ese mundo? Pero le voy a adelantar algo. Cada persona que muere, cada persona que murió hoy, se le acabó el tiempo de gracia y de oportunidad. Miles murieron quizás en paz con Dios, habiendo arreglado su vida con Dios, habiendo entregado su vida al Señor, viviendo en santidad. ¿Recuerdan qué es la santidad? Vivir conforme a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. ¿Cuántos murieron hoy? Que para Dios, según lo que está escrito de la vida de ellos, hay salvación y vida eterna. Pero ¿cuántos murieron hoy lejos de Dios? Tremendo, hermanos. Si hoy fuera nuestro último día, ¿estaríamos preparados para enfrentar el juicio investigador, que es la primera etapa? ¿Y saben por qué se llama juicio investigador? Porque el juicio investigador, como su nombre lo dice, es con el fin de investigar la vida. ¿Y sabe la vida de quiénes? No de todos. El juicio investigador investiga la vida de todos los que profesan ser cristianos. En otras palabras, todos los que en algún momento de su vida han decidido entregarle su vida a Cristo Jesús y llegan a formar parte de la iglesia del Dios viviente de esta tierra. Aquellos que un día reconocieron a Jesucristo y le entregaron su vida. Y alguien podrá decir: bueno, ¿y si le entregaron su vida ya no están salvos? Sí, están salvos. Pero mientras permanezcan en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Usted ha visto personas que se han bautizado, le han entregado su vida al Señor y ya no están entre nosotros? ¿Sí las conocen? Sí, hermanos. ¿Qué pasaría con esas personas? No permanecieron en Cristo. Y la Biblia dice que la única manera para que no haya condenación
para los que aceptaron a Cristo es que permanezcan en Él. Ayer lo vimos, vamos allí. Romanos, vamos a recordarlo porque eso tiene que ver con el juicio. Romanos capítulo 8, versículo 1. Cuando no hay condenación, ¿qué determina mi salvación o mi perdición en el juicio? Que mientras yo viva y crea en Jesucristo y le haya entregado mi vida a Cristo, debo permanecer fiel a Él. ¿Y cómo permanezco fiel a Él? Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo debo de permanecer en Cristo? ¿Cuándo? Ahora pues, ninguna. Si yo estoy fiel en Cristo, si ya le he entregado mi vida al Señor y yo estoy en Cristo y hoy me muero, no hay condenación para mí. Alabado sea el Señor, porque Cristo me ha redimido del pecado y no hay pecado que me acuse Satanás para mi perdición. No hay ningún pecado por el cual Satanás me diga o le diga al Señor, ese es mío, porque murió en pecado. Por eso, hermanos, ayer estudiamos la importancia de una vida de santidad. La vida cristiana no es simplemente decir que yo soy cristiano. La vida cristiana es vivir la vida de Cristo. Por eso se le llamó cristianos a los cristianos, porque ellos imitaban en palabra, en hecho y aún hasta en el pensamiento la vida de Cristo. Empezaron a actuar que la gente decía, oiga, estos hablan, estos actúan como Cristo. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. Y por eso, aunque la salvación es por la fe, ¿quieres saber algo interesante? El juicio no es por la fe, es por las obras. Y parece una contradicción. Somos salvos por la fe, pero seremos juzgados por las obras. ¿Cómo así? Sí, hermanos. Porque una fe verdadera en Cristo me lleva a vivir una vida que verdadera, mis frutos. Por eso el Señor dice en su palabra, San Juan capítulo 15, versículo 5, separado de mí, nada podré que, y no llevaré fruto. Pero el que está en Cristo dice, no hay ninguna condenación para este. Dice, porque no andan conforme a qué. ¿Y saben por qué no andan conforme a la naturaleza pecaminosa? Porque ahora reina un poder. Ahora reina la naturaleza divina en ese pecador arrepentido. Y esa naturaleza divina, ese poder de Dios en la vida de ese pecador restaurado, le da la capacidad para mantenerse firme y fiel frente al pecado y frente a la tentación. Alabado sea el Señor. Es ahí donde se cumple Filipenses 4:13. Todo lo podremos en ¿quién? En Cristo, porque Él nos fortalece. ¿Y qué pasa con aquel que, aunque Dios lo llama al arrepentimiento, y quizás puede ser el caso de algunos de los que estamos acá? ¿Por qué se van a perder los que se van a perder? Dios no va a condenar a nadie. Escucha muy bien esto. Dios no va a condenar a nadie. Dios no envió a Jesucristo para condenar a nadie. Dios quiere la salvación de toda la humanidad. Amén. Si hubiera querido la perdición y la condenación de nosotros, no hubiera enviado a su Hijo a morir por ti y por mí. ¿Quién es el que quiere que usted y yo nos condenemos y nos perdamos? ¿Quién? ¿Quién es el que trabaja para impedirle a usted que conozca a Dios, que conozca el amor de Jesús? ¿Quién es el que le impide a usted para que no tenga tiempo? ¿Quién es el que lo divierte y lo envuelve en las cosas de este mundo para que usted no tenga tiempo para buscar a Dios? El diablo. Y vean lo que dice San Juan. Vamos allí. Tremendo ese pasaje, hermano. Este pasaje me pone los pelos de punta. Y está después de uno de los pasajes más conocidos de la palabra de Dios. Vean lo que dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo
venido para que, ¿qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Y vean lo que dice y lo que recalca el versículo 17. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Hermanos, Dios no quiere la condenación de ninguno. El juicio de Dios, el juicio investigador, es solo para determinar quiénes están tomando en serio el amor de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay muchos que se dicen llamar cristianos y haber aceptado a Cristo, pero siguen en el pecado, siguen en la envidia, siguen viviendo una vida de engaño, siguen viviendo una vida de apariencia? Pues hermanos, el juicio de Dios es para investigar. Primero se investiga. ¿Y cómo se investiga? A través de testigos. ¿Y saben quiénes son los testigos en el juicio? Los ángeles de Dios. Corrobórelo. Allá en el libro de Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para ayudar a aquellos que quieren ser salvos. Pero ellos también llevan los registros de nuestra vida cuando nosotros nos rebelamos contra la salvación de Dios. Ellos son los que toman nota y registro de cada acto, sea bueno o sea malo, es registrado en unos libros del cielo. Y en base a eso, hermanos, vamos a ser juzgados cuando se nos acabe el tiempo de gracia y de oportunidad, de acuerdo a lo que tú y yo tengamos anotado en el libro, en los libros del cielo. Pero ¿quiénes son los que son investigados y de quién se lleva cuenta en esos libros? Solo, escucha lo que te voy a decir, solo los que tienen sus nombres escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Qué hay que hacer para que mi nombre esté anotado en el libro de la vida? Debo reconocer a Jesucristo como mi Salvador y entregarle mi vida a Él, haciendo un pacto de fidelidad a Cristo a través de las aguas del bautismo. ¿Cómo el Señor prueba mi fidelidad? Pues a través de los registros. Él lleva una investigación de mi vida diaria. No estamos solos, hermanos. No importa donde usted se esconda para hacer lo que a Dios no le agrada. Dice la Biblia: ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139, versículo 7. A lo alto del cielo, allí estás tú. En lo profundo, allí estás tú. Donde quiera que yo vaya, no puedo esconderme de la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja con los ángeles para llevar el registro de aquellos que un día aceptaron a Jesús como su Salvador y sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Saben, hermanos, que al terminar ese juicio algunos nombres serán borrados del libro de la vida? ¿Y saben por qué serán borrados? Porque no quisieron abandonar el pecado. ¿Qué va a determinar que mi nombre sea borrado? Que aunque un día acepté a Cristo como mi Salvador, decidí seguir en el pecado. No abandoné el pecado, no quise realmente vivir una vida de fidelidad a Dios. Y la Biblia dice en Gálatas 6:7, hermano, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también al final segará. ¿Qué pasa si yo me escondo del pastor, me escondo de los hermanos? Hermano, no me puedo esconder de la presencia del Señor. O sea que el engañado soy ¿quién? Soy yo, si yo no vivo una vida que realmente glorifique el nombre del Señor. ¿Qué pasa si mi nombre no está escrito en el libro de la vida y la muerte me llega? Para el que se muere se le acaba el tiempo de oportunidad. Ya no vale rezo, como dicen por ahí, ya no vale oración. Usted y yo debemos buscar a Dios mientras tengamos vida. Amén.
Debemos buscar a Dios mientras tengamos vida. Y saben, hay un pasaje en el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. ¿Sabe por qué usted no ha muerto? ¿Sabe por qué usted está vivo hoy? Por la gracia y la misericordia del Señor, porque el Señor te ama, querido hermano, querido amigo, a pesar de los rebeldes, a pesar de lo indiferentes que somos al amor de Dios. Él sigue cada día renovando su misericordia contigo y conmigo, porque Él quiere tu salvación. Amén. Hermanos, y en mi experiencia no solamente quiere la salvación de nosotros, porque cuando alguien se entrega puede llevar a su familia a la salvación. Amén. Solo bastó que mi madre le entregara su vida a Cristo. Mi padre pudo gozar de esa salvación por el cambio de ella, por el poder de Dios, porque mi madre tomó en serio la salvación. Mis hermanos, aunque conocieron y la mayoría se apartaron, hoy están llegando a los pies del Señor. Hace 2 meses, el pastor Albert estaba bautizando allí en la iglesia del Coal a mi hermana mayor. Le entregó su vida a Cristo. Solo quedan 2 por entregarle la vida al Señor. Amén. Porque han venido entendiendo, a pesar de que han sufrido, de que han tomado malas decisiones, cosas que Dios no quiere, pero que nosotros en nuestra rebeldía, en nuestra ignorancia o aún en nuestra necedad buscamos, pero que Dios no quiere, porque Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en ¿qué? En abundancia. Pero a veces el Señor tiene que reprendernos. A veces el Señor tiene que disciplinarnos para que nos arrepintamos, porque Él nos ama y Él no quiere que usted y yo nos perdamos. Amén. Y por eso dice aquí, ¿qué pasa con aquel que se niega? Si mi papá se hubiera negado a aceptar el llamado de Dios, ¿qué hubiera pasado con mi papá? Vea lo que dice acá, versículo 17. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿qué pasa si el Evangelio llega a mi vida? Si yo escucho la voz de Dios, si Dios me manda mensajeros, si Dios me habla a través de su palabra y a mí me entra por un oído y me sale por el otro y sigo viviendo mi vida como yo quiera. Dice la Biblia, no lo digo yo, el que en Él cree no es condenado. Pero ¿qué dice al final? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que no hay otro en quien tengamos salvación, sino solamente en ¿quién? En Cristo Jesús. Y cuando usted y yo rechazamos el llamado de Cristo a una vida nueva en Él, a un cambio de vida, a entregarle nuestro corazón, estamos rechazando la única oportunidad que tenemos de salvación y vida eterna. Solo Él nos puede dar salvación y vida eterna. Y recuerden, la vida eterna no solamente consiste en el perdón del pecado, también consiste en que Cristo te da el poder para vencer el pecado. Amén. ¿De qué me sirve simplemente ser perdonado si soy débil para nuevamente caer? ¿De qué me sirve seguir pecando y pidiendo perdón? Pecando y pidiendo perdón. Para eso no murió Cristo. Cristo murió para que luego de reconocer el pecado, de saber que eso está mal en mi vida, yo luche con su poder y pueda derrotar el pecado y vivir una vida victoriosa para la gloria del Señor. Amén. ¿Saben por qué? Porque si yo no logro vencer el pecado con el poder de Cristo, finalmente el pecado me va a vencer a mí y el diablo va a ganar la victoria sobre mi vida. ¿Y qué pasa si el pecado logra vencerme? Si yo, a pesar de saber la verdad, a pesar de llamarme cristiano, a pesar de entregarle mi vida al Señor, me dejo vencer del pecado, porque no camino con Cristo, porque no le creo a Cristo. ¿Cuándo le creo a Cristo?
cuando vivo conforme a su voluntad, cuando vivo conforme a su santa ley. Ahí es cuando le creo a Cristo. Yo puedo decir yo creo en Cristo, pero allá afuera vivo una vida de mentira. No, hermanos, si se me cree en Cristo. Es cuando yo en mi vida demuestro y doy testimonio de que realmente vivo como Cristo vivió. ¿Y cómo Cristo vivió? Vivió una vida para la gloria de su Padre, una vida de amor, una vida de abnegación, una vida de servicio, una vida de entrega, una vida para agradar a Dios a través de la persona de su prójimo. Por eso el cumplimiento de la ley es amar a Dios por encima de todas las cosas y amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Cuando vivimos esa experiencia de amor, le damos el primer lugar a Dios y nos amamos los unos a los otros, entonces hemos cumplido la ley de Dios. Y saben, queridos, que por esa ley vamos a ser juzgados. Ese va a ser el código por el cual vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Vamos allí al libro de Santiago. Santiago, capítulo 2. Versículo 8. Los 10 mandamientos que Dios escribió en las 2 tablas, recuerda que estudiábamos, y se las entregó a Moisés, y que ahora el Espíritu Santo, ¿en dónde quiere escribir? ¿En cuáles tablas? ¿En las tablas de dónde? Del corazón de todo aquel que hace un pacto con Dios. Dice, si en verdad cumplís la ley suprema. ¿Cuál es la ley suprema? La ley de Dios. Esa está por encima de todas las leyes de los seres humanos. Por eso se llama la ley suprema. Y vamos a mirar, dice, si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, ¿cuál es el fin de esa ley? ¿Cuál es el objetivo de esa ley? Amar a tu prójimo como a ti. ¿Qué? ¿Saben por qué el fin de la ley o el propósito final de la ley es que lleguemos a amarnos a nosotros como a nosotros mismos? ¿Saben por qué? Porque, hermanos, no hay otra mayor revelación del amor de Dios que cuando yo amo a aquellos que tengo a mi lado. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi prójimo? Si a Dios no lo veo y al que sí veo es al prójimo. Por eso, 1 Juan 4:8, como dice, el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? En otras palabras, hermanos, cuando revelamos el amor de Dios y los unos por los otros es porque Dios ha cambiado nuestro corazón. No hay otra manera de llegar a amarnos los unos a los otros sino cuando aprendemos a amar a ¿quién? A Dios. Por eso el mundo es un mundo egoísta y por eso cada quien busca lo suyo, porque estamos lejos de Dios, porque el ser humano se ha alejado de Dios y cada quien vive para sí mismo. Pero cuando el ser humano aprende a amar es porque ha aprendido del amor de ¿quién? Del amor de Dios. Solo Dios nos enseña a valorarnos y a amarnos los unos a los otros. Y por eso ahí dice, sigamos leyendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, si cumplís la ley suprema, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Y aquí viene lo interesante, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en ¿cuántos? En un punto, se hace culpable de ¿cuánto? Por eso, hermano, el Señor dice, o es todo o no es qué, o no es nada. O es todo o no es nada. Pues el que dice no cometerás adulterio también ha dicho, ¿no qué? No matarás.
¿Y saben por qué? ¿Por qué es necesario guardar toda la ley? Porque si infringimos un punto, un mandamiento, hermanos, a través de ese mandamiento el diablo nos reclama como suyos. Porque solo transgredir un mandamiento de la ley de Dios nos hace pecadores. Y alguien se estará preguntando, ¿y cuál es la ley de Dios? Está escrita en Éxodo 20. Y se la voy a decir rápidamente en esta hora. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Darle el primer lugar a Dios. Segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago maravillas a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. O sea que no hay nada a través de lo cual debemos adorar a Dios, porque Dios es omnipotente, Dios es grande y no hay nada que pueda contener su poder. Amén. Por eso el Señor dice: el que quiere adorarme, adóreme en espíritu y en verdad. Amén. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre ¿en qué? En vano. Si usted se hace llamar hijo de Dios, tome en serio al Señor. Porque de lo contrario, en el juicio se va a determinar si usted y yo tomamos en serio la salvación que el Señor nos ofrece. El llevar el nombre de cristianos, de hijos de Dios, es una solemne responsabilidad, porque representamos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Y donde quiera que usted vaya, hermano, la mirada del Señor está sobre su vida y usted representa al Dios eterno. Amén. Cuarto mandamiento: acuérdate, acuérdate. ¿Y saben por qué empieza con esa palabra? Porque es el mandamiento que más ha olvidado el hombre en esta tierra. La mayoría no se acuerda del sábado para santificarlo, del día de reposo que el Señor dejó a la humanidad desde la creación. Ni siquiera desde el tiempo en que Dios le dio los mandamientos, el sábado fue hecho desde la creación y fue hecho para bendición del hombre. Amén. Y hace parte de la ley de Dios. Y el sábado, hermanos, es el tiempo sagrado que el Señor quiere pasar con aquellos que le acepten de corazón. Amén. Y por eso dice: acuérdate del día de reposo, del día sábado, para santificar. Los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas, y en el séptimo día reposó, y por tanto Jehová lo bendijo y lo que. O sea que el sábado, el séptimo día, no es un día común, es un día santo, y le pertenece ¿a quién? A Dios. O sea que cuando usted guarda el día sábado, hermanos, que usted le da la gloria al Dios del cielo. Amén. ¿Qué ha hecho el diablo para que el hombre se olvide de Dios? Cambiar el día. ¿Saben qué dice la inspiración divina? Si el hombre no se hubiera olvidado del sábado, todos sabrían que venimos de la mano de un creador, y no había ni un ateo. Porque enseñan un día que no es bíblico y que no muestra que venimos de un creador. O el domingo nos enseña que venimos de un creador. No. La Biblia dice que el sábado señala a Dios como creador, porque fue en el sábado en que el Señor terminó toda la creación. Alabado sea el Señor. Entre ellos, nosotros los seres humanos. Quinto mandamiento, que ya no tiene que ver con Dios. Los primeros 4 tienen que ver con mi relación con Dios, lo que Dios pide de mí. Ahora lo que Dios pide hacia mi prójimo. ¿Cuál es mi prójimo más cercano? Mis padres. Y por eso el quinto mandamiento empieza diciendo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y hermanos, la violación de este mandamiento es lo que está trayendo ruina sobre los hogares.
sobre esta generación, porque los hijos no honran a los padres. ¿Y saben por qué los hijos no honran a los padres? Porque los padres no han aprendido a honrar y a temer a Dios. Y el diablo ha destruido la familia. Los padres que no teman ni reconozcan al Dios de la primera tabla, ¿cómo sus hijos aprenderán a temer y a honrarlos a ellos? Si no les han enseñado a temer y a honrar a quién? A Dios. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Hay que pedir la bendición de Dios y hay que permanecer en esa bendición, que es la bendición del matrimonio, otra institución que el Señor creó desde la creación. Amén. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Le hago una pregunta en esta noche, con la cual Dios quiere hacerte un llamado en esta hora. Si el hombre hubiera permanecido fiel a esta ley, ¿estuviera sucediendo lo que hoy está sucediendo? Ahora sí entienden por qué es una ley de amor, que no solamente protege mi relación con Dios. Si todos le dieran el primer lugar a Dios, hermanos, cuán diferente sería este mundo. No más empezando por el primer mandamiento, hermano, la vida de todos los seres humanos sería diferente. Ahora, si guardamos los 10, que es una cadena, no puedo guardar el quinto si primero no aprendo a obedecer el primero. Es una cadena. No puedo guardar el cuarto si primero Dios no lo primero en mi vida. Yo puedo venir aquí los sábados, pero si yo no le soy fiel a Dios, estoy quebrando la ley de Dios. Por eso todo es un complemento de todo. Y por eso dice aquí, versículo 12: así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por ¿cuál ley? ¿Qué es lo que Dios quiere proporcionar al ser humano a través de su ley? Libertad, hermano. Cuando usted hace las cosas bien, cuando usted hace las cosas de acuerdo a su voluntad, hermano, nadie lo puede señalar. Usted puede descansar tranquilo, hermano de Dios. Pero cuando usted está cometiendo pecado y usted está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, usted no puede descansar y no tiene paz. Si tú no tienes paz hoy, si has venido sin verdadera paz, es porque estás lejos de Dios y porque no vives para darle la gloria a Él a través de vivir una vida de obediencia por amor al Señor. Solo el Señor te puede enseñar a vivir esa vida. Solos no somos capaces, hermanos. Por eso, queridos, en esta noche el Señor quiere hacernos un llamado especial. El tiempo de misericordia está por terminar y mañana lo vamos a mirar cuán cerca está ese tiempo. ¿Y saben por qué? Porque cada persona que muere se determina finalmente su vida o para vida eterna o para muerte. Si yo como cristiano muero, el Señor me llama a juicio, porque ya se me ha acabado mi tiempo de oportunidad. ¿Y saben cuando una persona muere qué pasa? Se abren los libros del cielo. ¿Y saben cuál es el primer libro que se abre en el cielo? ¿Cuál? El libro de la vida, para mirar si Ismael Carvajal en algún momento de su vida aceptó a Cristo como su Salvador. Sí, efectivamente, el 30 de abril del año 1994, a la edad de los 9 años, Ismael fue bautizado y le entregó por medio de la fe su vida a Cristo Jesús. Y a partir de esa fecha, donde Ismael nació de nuevo, el Señor empieza a mirar los registros y entonces se abren otros 2 libros. ¿Y saben cuáles son esos otros 2 libros? Uno es llamado el libro de las buenas acciones o el libro de las memorias, de las buenas obras. Y el otro libro es el libro de las malas acciones o de los pecados cometidos. La pregunta es, ¿cuál el Señor examina primero? ¿El de las buenas obras o el de los pecados? ¿Recuerda cuando pecó David? ¿Qué dijo David? Señor, borra mis rebeliones.
porque hay algo escrito en base a las rebeliones y a los pecados. Sí, Salmo 51:1, léalo. Señor, borra mis rebeliones, porque él sabía que el pecado estaba escrito en un libro en el cielo. Pero la Biblia dice que él también tiene en cuenta las buenas acciones y cada quien va a ser recompensado en el día final por las obras buenas que haga para la gloria de su nombre. Amén. Dice en 1 Corintios 2:9, cosas que aún no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman en esta tierra. Amén. ¿Cuál de los dos libros se examina primero luego de verificar que el nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cuál creen? ¿El de las buenas acciones, el de las obras buenas o el de los pecados? ¿Cuál creen? Hermanos, el de los pecados. De nada me servirán las buenas acciones si hay algún pecado que yo no he abandonado, que yo no he reconocido, que yo no he pedido perdón a Cristo y está ahí anotado sin el perdón de Cristo. Porque si hay algún pecado que yo no he abandonado porque me gusta, porque me agrada y la muerte me llegó, ese pecado me va a condenar. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es que la muerte. Y por eso se llama juicio investigador. Porque el Señor va a mirar minuciosamente si todos los pecados que Ismael cometió en su vida cristiana finalmente los venció en el nombre y en el poder de Cristo y han sido perdonados por la sangre de Jesús. Amén. ¿Y qué pasa si no hay ningún pecado que se encuentre sin el perdón? Entonces, lo que Ismael hizo para la gloria de Dios será recompensado por la eternidad. Amén. Y quiero utilizar el último texto con el cual quiero hacerte un llamado, hermano, prepara el especial. Vea, ¿por qué te digo lo que te digo, hermano? Y quiero terminar con este texto que es fuerte, pero a veces necesitamos un llamado fuerte del Señor para que tomemos en serio a Dios. Y Dios nos va a llamar de esta manera hoy porque Dios quiere tu salvación y quiere que tomes en serio el llamado que Dios quiere para vida eterna tuya y para vida eterna mía. Vamos a este pasaje de Hebreos, que es un pasaje difícil, no me gusta casi leerlo, pero voy a leerlo por amor a ustedes y para hacer un llamado en esta noche. Hebreos capítulo 10. Vean lo que dice acá. ¿Qué pasa si yo, siendo cristiano, predicador de la palabra de Dios, vivo en el pecado y no abandono el pecado y no venzo con el poder de Cristo el pecado? ¿Qué pasa si yo llego a morir hoy en el pecado? Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios, ¿no lo digo yo? Versículo 26, Hebreos 10:26. Si pecamos voluntariamente, ¿qué dice que acaba de leer? Si pecamos voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Es que yo sé lo que debo de hacer y no lo que. Es que yo sé que eso está mal en mi vida, pero me gusta tanto que a mí no. Señor, mañana me perdonas. ¿Y si ve cómo tomamos el perdón de Dios? Como un juego. Hoy peco, el Señor me perdona, cierto, en la noche me arrepiento, pero el siguiente día, ¿cómo sigo? Haciendo lo mismo. Eso es pecar voluntariamente, no tener el deseo de cambiar y de ser transformado por el poder de Dios. ¿Qué pasa si la muerte me llega o la gracia se me termina? Vamos a mirar versículo 26, segunda parte. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué va a pasar, hermanos, si se me acaba el tiempo de oportunidad? Ya no quedarán más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que habrán de devorar a los adversarios. ¿Cómo seré yo si muero en el pecado? Aunque me llamé cristiano, me convertiré en un enemigo, porque el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Quién es el que lo reclama? ¿Y quién es el diablo? El adversario de Dios. Entonces el Señor me toma de esa manera. Hermanos, Dios no quiere eso para nosotros en esta noche. Por eso
Dios quiere hacernos un llamado especial. Hoy que has oído la voz del Señor, el Señor te hace la invitación a que le sigas, a que le entregues tu vida, a que reconozcas tu pecado, a que reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Solo Él puede perdonarte y solo Él puede darte el poder para que vivas una vida de victoria en victoria. ¿Cuántos quieren ese perdón y ese poder de Dios? ¿Cuántos?